Dentro de los temas de nuestra materia que nos toca desarrollar en esta semana, tenemos que abordar el tema de la negociación colectiva. Bueno, la negociación colectiva ha sido un instrumento válido para las organizaciones de trabajadores para alcanzar muchos fines que les son propios. Está directamente vinculada con el principio de libertad sindical en su aspecto colectivo y ha adquirido trascendente importancia, razón por la cual tanto los aspectos que tengan que ver con la negociación colectiva como con los convenios colectivos han generado instrumentos internacionales destinados a asegurar determinados aspectos y a su viabilidad y buen término. Justamente el convenio número 98 de la Organización Internacional del Trabajo señala como obligación de los Estados miembros justamente la idea del desarrollo y fomento y de encauzar medidas adecuadas para que con el uso de negociaciones, de este tipo de acercamiento entre las partes, de negociaciones sucesivas, precisamente se alcance el acuerdo o los convenios celebrados entre los sectores para regular las condiciones de trabajo. Junto con, es decir, la negociación colectiva, junto con el derecho de huelga, integran obviamente los planes de acción que desarrollan las asociaciones sindicales para cumplir también con el objetivo que la ley les ha propuesto, tal como es precisamente representar los intereses de los trabajadores y propender a mejores condiciones laborales, además de obtener mejores condiciones de vida como objetivo también central. Forman parte del proyecto constitucional desde que el artículo 14 bis los contempla y garantiza a los gremios la celebración de los convenios colectivos de trabajo. La negociación colectiva, junto con otras instituciones, coadyuva también a alcanzar indirectamente otros objetivos sociales generales, porque ha sido reconocido que a través de la negociación colectiva y de sus resultados se contribuye a la redistribución del Producto Bruto Nacional, se contribuye a mejorar los canales de participación, lo cual implica también alcanzar niveles de igualdad, y al mismo tiempo contribuye de manera general al desarrollo de las condiciones de la sociedad toda, en la medida en que incide directamente en las condiciones salariales y en otras condiciones de mejoramiento. Si bien se han desarrollado estas negociaciones y su producto, la negociación colectiva a través del tiempo, no siempre han sido en general un instrumento de mejoramiento, aunque han sufrido muchas veces retrocesos en virtud de los cuales se daban lo que se da en llamar negociaciones a la baja. Es decir, hubo periodos en el que por circunstancias económicas, políticas o coyunturales, en algún punto las convenciones y los gremios han tenido que aceptar a veces condiciones peyorativas respecto de las condiciones suscriptas en contratos anteriores. Esto no ha sido más que en periodos excepcionales, pero generaron también algunos conceptos que, bueno, exceden el marco de esta introducción, pero que podemos conocer que dieron como resultado, por ejemplo, y muy criticados ciertos convenios de crisis o la posibilidad de cláusulas denominadas de descuelgue, en virtud de la cual los empleadores podían quedar al margen de la aplicación del convenio.
En definitiva, siempre ha sido una herramienta de construcción social reconocida por su nivel de participación y que ha contribuido a los fines directos e inmediatos de los trabajadores, pero también a los fines mediatos en la sociedad, respecto de la sociedad en la que se desenvuelven. Esta obligación de fomento y otras que los convenios internacionales imponen a la negociación colectiva, también debemos señalar que no se agota en el fomento, porque los convenios internacionales propenden, en primer lugar, precisamente al compromiso del Estado para que estos mecanismos que son de negociación, de acercamiento entre las partes, pero además los convenios internacionales y las leyes nacionales, como vamos a ver en el caso particular, se ocupan también de que se garantice que el procedimiento no vulnere el carácter voluntario que debe tener la negociación colectiva. En un anticipo de definición, podemos entonces en primer término decir que en el caso de la negociación colectiva se trata de un procedimiento continuo de acercamiento entre partes colectivas, representativas ambas, cada una de sus respectivos sectores y en base a la legitimidad que en su caso le confieren las leyes, para alcanzar acuerdos con alcance colectivo. Bien, para que la negociación colectiva, ya que se trata de un instrumento valioso desde este punto de vista, no solamente por estas características, por su intención de propender de manera de una manera dirigida a los consensos, a los acuerdos, a una participación genuina, a un orden respecto de la legitimidad y de esa representación. Para alcanzar estos objetivos y para que se desarrollen el modo que las leyes lo prevén, se dice que deben existir determinadas condiciones en el ámbito en el que se desarrollan para que puedan alcanzar esos fines y constituir un verdadero derecho a la negociación. Bueno, la primera de esas condiciones es la existencia, supone, ¿no es cierto?, la existencia previa de organizaciones con suficiente legitimidad y representación para interpretar y poner en la mesa de negociaciones los verdaderos intereses de los trabajadores. En segundo término, se necesita la predisposición por parte del sector de los empleadores, justamente para reconocer la legitimidad y representación de quienes ostentan precisamente y llevan a la mesa de negociaciones la representación de los trabajadores. Se necesita además, como factor para armonizar la acción de negociación y sus resultados y las posturas entre las partes, precisamente un Estado que tienda al estímulo y desarrollo de este tipo de acercamientos. Por supuesto, una de las condiciones necesarias es precisamente que el Estado y las autoridades que intervengan en el procedimiento garanticen debidamente estos dos derechos sustanciales de los que yo les hablaba, es decir, además de coadyuvar a un desarrollo en condiciones tales que puedan alcanzar el fin para el que fue propuesta la negociación, debe garantizar debidamente la participación y además justamente la voluntariedad del procedimiento, que es considerado un carácter esencial.
Bueno, también es necesario recordar que guarda un vínculo estrecho también con la ley 23.551 de asociaciones sindicales, si recordamos cuáles son las características importantes y sustanciales de nuestro modelo sindical, en particular respecto de la denominada reglamentarismo y la de unidad de representación. Porque las asociaciones sindicales, como hemos visto, han sido distinguidas en nuestra ley de acuerdo a su constitución, aquellas que, constitución no, sino de acuerdo a que hubiesen obtenido o no personería gremial, o que resulten ser simplemente inscriptas. Esta es la división o concepción que tiene la ley, o las dos clases de asociaciones que admite. Bien, y sabemos, porque digo vinculado con este tema, sabemos también la trascendencia que tiene la obtención de la personería gremial, porque justamente lo que concede a quien la ha obtenido es el derecho, es decir, tener derechos exclusivos, como son precisamente la posibilidad de celebrar el convenio colectivo de trabajo o, en su caso, la administración de sus obras sociales. Pero en este caso se encuentra estrechamente vinculada la condición de las asociaciones sindicales con personería gremial por ser aquellas a quienes se confiere en forma exclusiva el derecho a la negociación. Bueno, con esta introducción y yendo ahora justamente a precisar cuáles son estos conceptos básicos de la negociación colectiva, vamos a pasar, en base al PowerPoint, a precisar algunos conceptos. Bueno, la negociación colectiva, como dijimos, es una de las manifestaciones principales de la acción de las organizaciones sindicales para cumplir con su rol esencial, que es la de defender los intereses de los trabajadores, y el convenio colectivo es la herramienta que las organizaciones han utilizado y utilizan para obtener mejoras en las condiciones de trabajo y mantener también las conquistas alcanzadas. Funciona además como medio de prevenir conflictos y resolverlos, y suscribir convenios colectivos con el objeto de normativizar la relación individual de trabajo. Es una actividad permanente, un proceso continuo, multifacético, que se desarrolla a nivel de la actividad de la empresa en tres partes colectivas, inserta en el mundo del trabajo, donde las partes colectivas tienen su participación y su representación. La negociación colectiva, bien puede, es decir, lo normal es que establezca, es decir, que llegue, que cumpla este fin, que se promocione y se desarrolle el acercamiento entre las partes y culmine entonces en un convenio colectivo. Pero también es cierto que puede no ocurrir esto, y otra de las alternativas es que justamente termine, en lugar de un acuerdo, en un conflicto. De allí la importancia, y de allí a que el ordenamiento las dote de ciertas características para que precisamente su desarrollo pueda ser siempre más cercano a la solución, de los, digamos, no a la solución, sino a la expresión de un acuerdo final, pero también para evitar que el conflicto que pueda existir o la diferencia que pueda existir termine, digamos, en un sentido contrario al que se prevé. En cuanto a su vínculo con la libertad sindical, algo que ya habíamos anticipado, existe una relación estrecha, dijimos, entre ambos conceptos, pues esta, la negociación colectiva, es uno de los elementos más importantes que entonces habitualmente integra el programa de acción de las organizaciones sindicales de trabajadores previstas en la ley 23.551. Cabe recordar que el modelo sindical argentino, dijimos, tiene dos aspectos vinculados con el tema, que son el reglamentarismo legal y la unidad de representación de los intereses colectivos, en cuanto si bien consagra
la organización sindical libre y el derecho a constituir sindicatos de manera irrestricta, la tendencia que ostenta ha sido denominada de unidad promocionada. Si bien excede el tema, recuerdo también que esto es uno de los cuestionamientos fundamentales que se hacen al modelo sindical argentino. De hecho, por ejemplo, hay autores como el doctor Goldin, que a esta unidad de la representación de los intereses colectivos, la denomina como una, no lo toma como promocionado, es decir, como una unidad promocionada, sino que dice que constituye una promoción excluyente restrictiva. Lo cierto es que, al margen de las críticas que pueda recibir, hemos llegado a la conclusión que, en definitiva, tampoco legaliza un monopolio de la actividad sindical. Bueno, la libertad sindical entonces garantiza que los trabajadores y los empleadores puedan asociarse para negociar con eficacia las relaciones de trabajo. Por eso yo decía, y por eso anticipé cuáles eran las condiciones que deben existir en el medio en el cual esta actividad se lleva a cabo, que decíamos que es esta predisposición también de los sectores a cumplir con lo pactado y a reconocer la representatividad y legitimidad del otro. Al combinarse con una sólida libertad sindical, las buenas prácticas de la negociación colectiva garantizan entonces que ambos negocien en un plano de igualdad y que los resultados sean adecuados, más justos y equitativos. La negociación colectiva permite que ambas partes negocien relaciones de empleo progresivamente, alcancen las metas apropiadas para un mejor desarrollo de la producción y de las relaciones mismas, y que como consecuencia de ello se eviten conflictos laborales negativos tanto para la producción como para los vínculos dependientes. Estudios en el marco de la Organización Internacional del Trabajo indican que cuando la negociación colectiva está coordinada, se marca una tendencia a una menor desigualdad de los salarios y el empleo y menor persistencia en las medidas de fuerza, como así también huelgas y conflictos de menor duración. En el procedimiento, hablando de manera global y previamente a la gestión misma de la negociación, es importante destacar cuál es el rol que juega el Estado desde el momento que la ley le atribuye y le reconoce una intervención bastante importante. Dentro del proceso de negociación colectiva en nuestro régimen legal, el Estado interviene en el proceso. ¿E interviene de qué modo? Bueno, en primer lugar, determinando los sujetos para pactar convenios colectivos, es decir, en la definición de cuáles son aquellos que se admiten para la suscripción de los convenios. Fijar los ámbitos sobre los cuales se puede negociar, regula el procedimiento, establece los límites al contenido, establece la aptitud o conducta con las que debe negociar, controla los términos de lo pactado, prescribe el término de vigencia, establece el efecto jurídico particular de los acuerdos y señala el modo de interpretación con injerencia en cuanto a la modificación de cláusulas o dejarlas sin efectos, aspecto en el que se han centrado muchas críticas en cuanto puede significar una transgresión a los principios constitucionales. Con respecto al rol del Estado, debo señalar que además de estas cuestiones puntuales de su intervención, por ejemplo, en el caso de, es decir, ha recibido también críticas porque se dice que el tipo de intervención que tiene, que vamos a ver más adelante, por ejemplo, en el proceso de homologación del convenio colectivo, podría afectar esta cuestión de la autonomía, porque no crearía un marco fiel a los principios que lleva la negociación colectiva, o porque imponerle determinado procedimiento hace que la injerencia del Estado vulnere tanto la libertad sindical como la autonomía. Lo cierto es que en cuanto al rol del Estado en general, se interpreta que la idea central desde la que partió la forma en que interviene el procedimiento tiene básicamente la intención de proteger
al sector de los trabajadores, más que nada, si bien ya no con la digamos, considerados con hiposuficiencia, ya no en el sentido individual y de su posibilidad de contratar individualmente, sino también porque arrastra, digamos, esta proyección o lo proyecta a lo colectivo, aunque están debidamente representados los trabajadores y obviamente esa representación está conferida a asociaciones con el poder real y legal para hacerlo, pero bueno, la intervención está pensada en primer término para justamente defender los intereses de los trabajadores y el marco en el cual se desarrolla la negociación colectiva. También hay que tener en cuenta que aquí la intervención de las asociaciones sindicales tiene que ver con el fin que les es propio, que es defender entonces los intereses colectivos de los trabajadores en cuanto a las condiciones laborales y a sus condiciones de vida, pero que también justamente intervienen con otro objetivo principal, que es también previsto en la ley 23.551, que es la de remover todos los obstáculos que precisamente impidan alcanzar esos objetivos. Bueno, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional dice que queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo y recurrir a la conciliación y al arbitraje. El derecho a la negociación colectiva, además, tiene jerarquía supralegal por encontrarse plasmado en instrumentos internacionales ratificados por la República Argentina. Por ejemplo, el Convenio 98 sobre derechos de sindicación y negociación colectiva establece que los Estados miembros deberán adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar entre los empleadores y sus organizaciones, por una parte, y por la otra, las organizaciones de trabajadores, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria con el objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo. A su vez, el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, número 87, sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, ostenta jerarquía constitucional en virtud de lo dispuesto, en su caso, por el artículo 8.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, postura ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los considerandos del fallo Asociación de Trabajadores del Estado contra el Ministerio de Trabajo. Este convenio no se refiere a la negociación colectiva, sino a los derechos de sindicación y de la facultad de constituirse las organizaciones sindicales que resulten convenientes, también para redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, elegir libremente sus representantes, organizar sus administraciones y sus actividades, y en lo que es de interés particular con el tema tratado, formular sus programas de acción, justamente por esto se señalaba su vinculación con otras normas, debiendo las autoridades abstenerse de intervención que tienda a limitar su derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Debemos señalar también las disposiciones de los convenios de la OIT número 151 y 154. El primero de ellos, sobre relaciones de trabajo de la administración pública, dispone que deberán adoptarse medidas adecuadas precisamente para estimular y propender al desarrollo y utilización de los procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos. El segundo de ellos, sobre fomento de la negociación colectiva, dispone que la negociación colectiva sea posibilitada a todos los empleadores y a todas las categorías de trabajadores, que sea progresivamente extendida a todas las materias a que se refiere el convenio, fomentar el establecimiento de reglas de procedimiento convenidas entre las organizaciones y que no resulte obstaculizada por la inexistencia de reglas que rijan su desarrollo. Y que los órganos y procedimientos de solución de conflictos estén concebidos también de manera que contribuyan a fomentar la negociación colectiva, que, como dijimos, es uno de los principales objetivos de estas disposiciones. El citado convenio, el 154, en su artículo 2, establece que a los efectos del mismo, la expresión negociación colectiva
comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores por una parte y una organización o varias de trabajadores por el otro, con el fin de fijar las condiciones de trabajo y empleo o regular las relaciones entre empleadores, trabajadores o regular las relaciones entre empleadores y sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores o lograr todos estos mismos fines a la vez. Debe mencionarse también que la Convención de San José de Costa Rica, en su artículo 43, y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 8, se reconoce a la negociación colectiva como un instrumento válido para promover una más justa distribución del Producto Bruto, alcanzar mayores niveles de igualdad y de protección, y desarrollar además una acción solidaria de los trabajadores, teniendo en mira el cumplimiento de uno de los principios esenciales del derecho del trabajo, que es la justicia social. En lo pertinente, el artículo 31 de la Ley 23.551 concede derechos exclusivos a las asociaciones con personería gremial, habilitando en su inciso C a las asociaciones sindicales con personería gremial para intervenir en negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de la seguridad social. En concordancia con ello, la Ley 14.250 establece en su artículo primero que las convenciones colectivas de trabajo que se celebren entre una asociación profesional de empleadores, un empleador o un grupo de empleadores y una asociación sindical se van a regir precisamente por esta ley. En este aspecto es dable destacar que la ley 14.250 le ha conferido a los convenios colectivos de trabajo precisamente carácter normativo y eficacia personal general. Por eso el convenio colectivo constituye una fuente muy importante dentro de nuestro derecho y una fuente genuina, porque partiendo de la voluntad, de un acuerdo de voluntades entre dos sectores colectivos representativos, obtiene a través del procedimiento que la ley establece una aplicación erga omnes, asimilándolo con otras normas, es decir, con otras normas en sus efectos, distinta en su origen, pero con otras normas en sus efectos. Y logra esta eficacia personal general desde el momento que lo acordado se incorpora a los convenios individuales de trabajo del mismo modo que otro tipo de normas. Bueno, la negociación colectiva lleva el cumplimiento de algunos, está señalada, digamos, signada por algunos principios y que impone también el cumplimiento de algunas obligaciones para que estos se cumplan. El primero es el de la buena fe, que se impone como un valor presente en todo el procedimiento y sus incidencias, un comportamiento exigible, que implica, entre otras conductas, que las partes representativas deben tener la intención y deben, obviamente, ¿no es cierto?, manejarse con la intención de llegar a un acuerdo, con el desarrollo de propuestas que fueran posibles, en primer término, y superadoras, acordes con las circunstancias de tiempo, así como el acatamiento al acuerdo común alcanzado. En segundo lugar, el derecho a la información, que emana, en definitiva, también del principio de buena fe, e implica que las partes deben contar con la información necesaria y veraz respecto de las circunstancias que sean necesarias para que la negociación transite y conduzca a una solución aplicable. El principio de libre negociación o autonomía colectiva, que ya lo hemos señalado al inicio de la clase, receptado expresamente en el artículo 4 del Convenio 98, que exige la plena vigencia del principio de libertad sindical, y en el Convenio 154 respecto al derecho a la elección del nivel de negociación y la creación de procedimientos voluntarios destinados a facilitarla. Al mismo tiempo, debemos reconocer que existe un principio de continuidad que se deriva también de la definición a la que hemos aproximado en tanto proceso permanente,
y está basado justamente en la concepción de la persistencia que tiene el sistema de negociación, implicando etapas de discusión, de fijación de la norma, que a través del mismo sistema puede volver a discutirse y cambiarse, como vimos, mejorarse o no, según las circunstancias y necesidades, teniendo en cuenta el fin sustancial, que es la defensa de las mejores condiciones de trabajo. Digo, mejorarse porque siempre ha sido un instrumento de mejoramiento, solamente excepcionalmente o coyunturalmente ha habido, como decimos, alguna situación de acuerdos denominados a la baja. La otra característica es la aplicación a la totalidad, pues una vez pactada la convención colectiva de trabajo, se incorpora al sistema de fuentes del derecho del trabajo, precisamente, y del contrato individual de trabajo, integrando un espacio específico normativo junto al restante plexo jurídico. Y la característica principal de los convenios colectivos es la ultraactividad, sentada en el artículo 6 de la Ley 14.250, en virtud de la cual, y dada la trascendencia que tiene la persistencia tanto de la negociación colectiva como de aquello que se ha acordado a pesar del tiempo por el cual lo hubiese sido, se le dota de ultraactividad para que las normas continúen vigentes durante hasta tanto no se celebre un nuevo convenio. Por otra parte, la Ley 23.546 sobre procedimiento para la negociación colectiva, en su artículo 4, determina que actuar de buena fe en el procedimiento, es decir, esto ha sido reglamentado precisamente como condición necesaria para que la negociación y las vicisitudes que en el desarrollo de la misma pudieran aparecer, establecer algunas pautas como estas. Por lo tanto, actuar de buena fe en este procedimiento implica concurrir a las reuniones acordadas o fijadas por la autoridad de aplicación, designar negociadores con mandato suficiente, intercambiar la información necesaria a los fines del examen de las cuestiones en debate, sea para una decisión fundada como para obtener un acuerdo, y realizar esfuerzos conducentes a lograr la concreción de acuerdos con exigencias particulares para el caso de negociaciones colectivas entabladas a nivel de empresa, situación de crisis u otros supuestos especiales que pudieran darse. Bueno, la ultraactividad de los convenios implica que una vez cumplidos los requisitos de validez, tendrán una vigencia más allá del plazo que las partes firmantes hayan fijado, más allá de su vencimiento. El artículo 6 de la Ley 14.250 establece que el convenio colectivo de trabajo, cuyo término estuviere vencido, mantendrá la plena vigencia de sus cláusulas hasta que un nuevo convenio colectivo, precisamente, lo sustituya, salvo disposición en contrario de las partes. Al mismo tiempo, el artículo 21 del mismo ordenamiento establece que, una vez que se encontraren vigentes por ultraactividad, debe establecerse también un mecanismo voluntario. Fíjense que siempre destaca a lo largo de la regulación y de la reglamentación el carácter voluntario, de mediación, conciliación y arbitraje destinado a superar la falta de acuerdo entre las partes para la renovación de dicho convenio, que en este caso se lo encomienda al Ministerio de Trabajo de la Nación. La doctrina moderna ha definido el convenio colectivo de trabajo como un instrumento jurídico que tiene cuerpo de contrato y alma de ley, expresión que vamos a encontrar en casi todos los textos, porque es similar a los instrumentos propios del derecho privado y producto de la autonomía de la voluntad de las partes, siendo esencial su celebración por escrito para su configuración como tal, y porque una vez cumplidos los resguardos de ley para su validez, tendrá efectos similares a las leyes laborales, es decir, efecto erga omnes, ultraactividad e indisponibilidad en perjuicio del trabajador. Genera derechos y obligaciones para todas las personas físicas o jurídicas comprendidas en el alcance temporal y territorial indicado por el convenio, y a su vez el artículo 4 de la Ley 14.250 establece expresamente que ello lo es
sin perjuicio de que los trabajadores y los empleadores invistan o no el carácter de afiliados a las respectivas asociaciones signatarias. La indisponibilidad en perjuicio del trabajador es una característica esencial que asemeja al convenio colectivo a las leyes de orden público, por lo que encuentra límite si dispone algo en contra de los derechos del trabajador. En concordancia con ello, el artículo 8º de la Ley 14.250 indica que las normas contenidas en las convenciones colectivas de trabajo serán de cumplimiento obligatorio y no podrán ser modificadas por los contratos individuales de trabajo en perjuicio de los trabajadores y que en su aplicación justamente no podrán afectar las condiciones más favorables a los trabajadores estipuladas en los contratos individuales de trabajo. El principio en cuanto a su contenido está establecido en el artículo 4 de la Ley 14.250. Podríamos decir que en cuanto al contenido en general, podemos clasificarlo en contenido obligatorio, en contenido permitido o posible, o en un contenido prohibido. En términos generales, bueno, el contenido obligatorio es el que vamos a ver que surge del texto de la ley. El contenido permitido o posible es aquel que justamente genera margen amplio para las materias y temas a convenir, basados justamente en la autonomía de la que gozan las asociaciones sindicales para disponerlo, para así disponerlo, y justamente encuentra un límite esta autonomía en esto que llamamos los contenidos prohibidos, que son los que surgen, como vamos a ver, del artículo 7º. Es decir, el principio entonces está establecido en el artículo 4 de la Ley 14.250, en cuanto dispone que las partes son libres para determinar el contenido del convenio colectivo, en la medida que no contenga cláusulas violatorias de normas de orden público laboral o que afecten precisamente el interés general. Expresamente en el artículo 7º se establece que las disposiciones del convenio colectivo deben ajustarse a las normas legales que rigen las instituciones del derecho del trabajo, a menos que las cláusulas de la convención colectiva en cada una de estas instituciones resultaren más favorables al trabajador y siempre que no afectaren la regulación dictada en protección del interés general. Las disposiciones de un convenio colectivo pueden clasificarse en cláusulas normativas, que son aquellas que regulan las condiciones de trabajo, de impacto en todos los contratos individuales de trabajo. Están integradas por todo aquello que constituye normalmente el contenido del contrato de trabajo, jornadas, descansos, remuneración, categorías profesionales, y las cláusulas obligacionales que están referidas a los compromisos entre las partes firmantes en carácter exclusivo, es decir, exclusivamente, y a los que ellas acordaron en el marco de su esfera contractual. Crean derechos y deberes, pero solamente entre los pactantes. Las cláusulas sindicales es un modo de denominar a un conjunto de disposiciones, entonces, que la doctrina así ha llamado, que pueden tener por objeto prohibiciones directas o indirectas destinadas al empleador y vinculadas con la afiliación. Se pone, digamos, en el resumen algún ejemplo de ellas. El artículo 9 dispone que la convención colectiva podrá contener cláusulas que acuerden beneficios especiales en función de la afiliación a la asociación profesional de trabajadores que la suscribió. Las cláusulas por las que se establezcan contribuciones a favor de la asociación de trabajadores participantes serán válidas no solo para los afiliados, sino también para los afiliados comprendidos en el ámbito de la convención. Las denominadas cláusulas de solidaridad son contribuciones fijadas al momento de celebrarse el acuerdo y están destinadas a retribuir al sindicato la acción desplegada en la obtención de las mejoras de condiciones de trabajo plasmadas desde que van a ser recibidas por todos. Deben ser pagadas por todos los trabajadores a quienes beneficia el convenio, con prescindencia de su afiliación, y aparecen autorizadas y reglamentadas en el artículo 37 de la Ley 23.551 de asociaciones sindicales. Estas cláusulas han sido convalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el argumento que el voluntario sometimiento de los interesados a un régimen jurídico con participación en sus beneficios
y sin reserva alguna determina la improcedencia de su impugnación posterior con base constitucional, que no puede entonces válidamente acogerse a los beneficios del convenio, pero rechazar luego las obligaciones allí pactadas. Los requisitos formales surgen del artículo 3 de la Ley 14.257 y son, respecto de los convenios colectivos, la forma escrita, el lugar y fecha de celebración, el nombre de las partes intervinientes y la acreditación de la personería. Las actividades y categorías de trabajadores, la zona de aplicación y el periodo de vigencia. Los requisitos sustanciales ya mencionados surgen del artículo 7 de la ley, pues sus disposiciones deben ajustarse a las normas legales que rigen las instituciones del derecho del trabajo, salvo que fueren más favorables a los trabajadores y mientras no contradiga la protección de interés legal, fórmula bajo la cual cierra esto que habíamos dicho respecto de su contenido permitido, el contenido obligatorio, el contenido permitido posible o el contenido prohibido. La resolución homologatoria de la autoridad competente dará sello tanto formal como sustancial de cumplimiento de estos requisitos. El acto homologatorio tiene como sujeto principal al Estado Nacional a través de su órgano competente, que es el Ministerio de Trabajo, Empleo y la Seguridad Social. La homologación deberá producirse en un plazo no mayor de 30 días de la solicitud y vencido el plazo sin pronunciamiento, se lo considera tácitamente homologado. A través del acto homologatorio, la autoridad de aplicación ejerce el control de legalidad y que no se afecte el orden público general en base a las prohibiciones que se han señalado y que surgen del artículo 7 de la ley. Respecto de los convenios de empresa, están sujetos a las mismas condiciones de exigibilidad y deben ser presentados ante la autoridad no para su homologación, sino para su registro y depósito, aunque eventualmente pueden ser homologados a pedido de parte, facultad que fue reconocida por la Ley 25.877. El ámbito, ¿qué significan los ámbitos personal, territorial y temporal de los convenios colectivos? Bueno, forman parte de los contenidos necesarios del convenio colectivo impuestos por el artículo 3 de la Ley 14.250. El ámbito de negociación personal se refiere al grupo o categoría de trabajadores. El ámbito territorial refiere al ámbito geográfico de negociación y aplicación del convenio colectivo. Y el ámbito temporal refiere a la vigencia de su contenido. En virtud de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 23.551, la resolución de personería gremial otorga el límite de representación personal y territorial, en particular el artículo 10 de la Ley 14.250 y sexto del decreto 199 del 88, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social posee facultades de extender el ámbito territorial en las condiciones que se establecen. Mediante la facultad conferida, entonces, se puede extender el ámbito territorial a zonas no comprendidas en la medida en que dicha zona no exista un sindicato de actividad con personería gremial y resulte adecuado para regular las relaciones de trabajo en ese ámbito. Deberá tenerse en cuenta, en este caso, las condiciones técnicas y económicas en que se desenvuelve la actividad, en función de los productos de la zona en que se aplica, y las particularidades de la zona y modalidades de la prestación de servicios. En función de la autonomía colectiva, también se admite negociar por una sola rama de actividad o excluir determinadas categorías, como puede ser, por ejemplo, el personal superior. El capítulo 3, artículo 16 de la Ley 14.250, establece que los convenios colectivos tendrán los siguientes ámbitos personales y territoriales conforme a lo que las partes acuerden dentro de su capacidad representativa. Puede ser convenio nacional, regional o de otro ámbito territorial, intersectorial o marco, de actividad, convenio de profesión, oficio o categoría, o convenio de empresa o grupo de ellas. El nacional se aplicará a todo el territorio de la República Argentina, teniendo vigencia en la actividad, categoría, oficio, profesión o empresa para el que se haya firmado.
El regional se aplicará al territorio que las partes hubiesen determinado por razones diversas, como pueden ser económicas o productivas, o en otro ámbito territorial cuando estos fueren más reducidos e indicados por las partes al firmarlo, como pueden ser una zona o un departamento. El intersectorial o marco tiene por finalidad pactar cuestiones atinentes a prácticas económicas o sociales legislativas tendientes a encauzar hacia objetivos generales la negociación colectiva de niveles inferiores. El de actividad se aplicará a los trabajadores y empleadores que se desempeñen en una actividad de la misma zona geográfica que se determine. El de profesión, oficio o categoría se va a aplicar en función de la profesión, oficio o categoría que efectivamente se desempeñe, con independencia de la actividad en que se desarrolla esa tarea. De empresa o grupo de empresas serán aplicables solo en el ámbito de la empresa o empresas que lo hubieren negociado. Cabe señalar que el artículo 17 de la Ley 14.250 establece que la representación de los trabajadores en la negociación del convenio colectivo de empresa estará a cargo del sindicato cuya personería gremial los comprenda y se integrará también con los delegados de personal en un número que no exceda la representación del artículo 45 de la Ley 23.551 hasta un máximo de 4. Dado que las cláusulas de un convenio colectivo pueden presentar algún conflicto interpretativo, la recomendación número 91 de la Organización Internacional del Trabajo determinó que las mismas deben ser sometidas a un procedimiento de solución adecuado, sea por convenio de partes o por ley, según el método más apropiado a las condiciones nacionales. Los convenios colectivos han optado a ese fin la constitución de comisiones paritarias, con atribuciones para el análisis periódico del convenio, la interpretación de sus disposiciones y, en su caso, plantear la modificación o actualización antes de una nueva negociación sectorial. El artículo 13 de la Ley de Régimen de Convenciones Colectivas de Trabajo estableció que los mismos podrán prever entonces la constitución de comisiones paritarias integradas por igual número de representantes de los empleadores y trabajadores, cuyo funcionamiento y atribuciones serán las establecidas en el respectivo convenio, sin perjuicio de lo que se dispone en el mismo respecto de esas facultades. Cualquiera de las partes de un convenio colectivo que no prevea el funcionamiento de las comisiones indicadas en el artículo 13 podrán solicitarle al Ministerio de Trabajo la constitución de una comisión a esos efectos y con las atribuciones previstas en el artículo 14. Estas facultades son interpretar con alcance general la convención colectiva a pedido de cualquiera de las partes o de la autoridad de aplicación, intervenir en las controversias o conflictos de carácter individual o plurindividual por la aplicación de las normas convencionales cuando las partes así lo hubiesen acordado, intervenir en un conflicto colectivo de intereses, también cuando las partes así lo hubiesen acordado, y clasificar las nuevas tareas que se creen o reclasificar las que experimenten modificaciones por efecto de las innovaciones tecnológicas o nuevas formas de organización de la empresa. Las decisiones que adopte la comisión quedarán incorporadas al convenio colectivo como parte integrante del mismo. Al contemplar nuestra legislación distintos ámbitos de negociación colectiva, puede ocurrir que se superpongan en un mismo ámbito, pero que pueden coexistir, de modo que se habilita la posibilidad que éstas concurran de una manera a veces no conflictiva o sí conflictiva. El artículo 18 de la Ley 14.250 alude a la coexistencia de un convenio de ámbito mayor y otro de ámbito menor, estableciendo las materias que el último, es decir, el de ámbito menor, podrá considerar. Y el artículo 19 de la misma norma plantea la solución para los conflictos, la solución, digamos, para convenios, no conflictos, sino para convenios de igual ámbito, cuando el convenio posterior pretende una modificación peyorativa para los trabajadores comprendidos en el mismo, estableciendo a tal fin la comparación de ambos convenios mediante la técnica de complogamiento por instituciones que ya hemos analizado y conocido a través del desarrollo de otras clases. La articulación entonces de los convenios colectivos tiene reglas en virtud de las cuales el de ámbito mayor
podrá establecer formas de articulación, digamos, de negociación de ámbitos diferentes, ajustándose las partes a sus respectivas facultades de representación. Los convenios colectivos de ámbito menor, en el caso de existir uno de ámbito mayor entonces que los comprenda, podrá considerar las materias delegadas, es decir, que hubieran sido delegadas por el convenio de ámbito mayor. Las materias que no hubiesen sido tratadas en el mismo, las que fueren propias de la organización de esa empresa, de la empresa, mejor dicho, y en su caso las condiciones más favorables al trabajador. La comisión negociadora es entonces el órgano legislativo profesional que está destinado a sancionar el convenio colectivo y la integran las partes negociadoras del convenio. La convocatoria a negociar puede estar a cargo de cualquiera de las partes, incluyendo al Ministerio de Trabajo de la Nación. Si la parte empleadora careciera de representantes por disolución de la asociación de empleados firmantes del anterior convenio o carencia de representatividad de los actuales, el artículo 2 prescribe que el Ministerio de Trabajo será el encargado de determinar quién o quiénes ostentan la representación a esa fecha y procederá a su convocatoria. La representación de los empleadores o de los trabajadores que promueva la negociación lo debe notificar por escrito a la otra parte, con copia a la autoridad administrativa del trabajo, indicando la representación que inviste, el alcance personal y territorial que inviste, el alcance personal y territorial de la convención pretendida y cuál va a ser la materia a negociar. Quienes reciban la comunicación están obligados a responderla y a designar sus representantes en la comisión que se integra al efecto. Estas no dejan de ser también manifestaciones del principio de buena fe, ¿no? Y en el plazo de 15 días a contar desde la recepción de la notificación se constituirá la comisión negociadora con la representación sindical y la de los empleadores, los que podrán concurrir con representantes técnicos pero que carecen de voto. De lo actuado debe dejarse constancia en el acta y se adoptarán los acuerdos por el consentimiento de las partes o sectores representados. Y cuando en el seno de una de las partes no hubiere una unanimidad, prevalecerá la posición de la mayoría. Las convenciones serán homologadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación y el acto homologatorio deberá producirse dentro de un plazo no mayor de 30 días de recibida la solicitud, siempre que la convención reúna todos los requisitos establecidos a tal efecto. Transcurrido dicho plazo, se la considerará entonces homologada. La publicación del convenio es obligación del Ministerio de Trabajo y deberá cumplirla a partir de los 10 días de registrada u homologada la convención, y si la autoridad no lo hiciera, puede hacerlo cualquiera de las partes con el mismo efecto y alcance. La intervención estatal en la aprobación administrativa de un convenio, como se ha visto, debe acatamiento entonces a los convenios 87, 98 y 154 y a los principios enunciados, tal como lo ha alertado la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, ya que el intervencionismo estatal en el control de estos actos, so pretexto de velar por el interés general, puede vulnerar la voluntad colectiva expresada en el convenio colectivo. Bueno, esto, como yo había señalado, a veces genera posturas críticas, pues hay algunos doctrinarios y autores que entienden que esta cuestión, digamos, de la homologación y los procedimientos pueden de alguna manera hacer que la intervención del Estado justamente no sea la que esté dirigida a fomentar, sino a veces a presionar, digamos, a fines que no estén previstos, vulnerando la autonomía de la que se debe gozar. Pero bueno, también es cierto que, en definitiva, más allá de estas exigencias que se han señalado, la ley no establece cuestiones, digamos, no establece
otros procedimientos complementarios, engorrosos, o que pudieran ser un instrumento para no facilitar y entorpecer. Y por otra parte, lo que se destaca como positivo en esta cuestión es que de ser tan simple, de que no se exija un acto con mayores, digamos que se dicte con mayores recaudos y mayor análisis respecto de ciertas cuestiones sustanciales, pudiera determinar que entonces con la simple registración y si no se hiciera un control de esta naturaleza, lo que puede ocurrir es que luego, frente a alguna impugnación o algún cuestionamiento que eventualmente pudiera llevar a que se decrete su nulidad, pero como se necesita una resolución judicial que así lo imponga, esto haría que esas disposiciones hubiesen tenido vigencia y se hubiesen aplicado, a lo mejor por un tiempo bastante importante, lo cual no sería conveniente.